Shalom, bendiciones para todos. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente de este tema que hemos titulado Mashiach o Mesías, o la traducción de Mashiach, que es ungido. La figura del Mesías es una figura sumamente importante para efectos de Israel, que es el que ha enseñado, el que ha mostrado o el que ha revelado la figura del Mesías, pero también para la humanidad, por lo que representa el establecimiento del reino y la redención. Más allá de que el cristianismo, de alguna forma, a través de la figura de Yehoshua distorsionada o deformada para Jesús, y de allí lo que es el Cristo, el cristianismo, a pesar de que su nombre, cristianismo, se basa en el Cristo, no tienen ninguna formación que les permita comprender todo lo que representa el Mesías. En pocas palabras, se tiene más como un título que lo que representa realmente el título. Quiere decir que el cristianismo carece de revelación en cuanto al Mesías. Así como de pronto vemos dentro del mismo cristianismo pentecostales, que se deriva de la celebración de Pentecostés, que no celebran, y allí lo absurdo de decir yo soy pentecostal pero no celebro Pentecostés, que es lo que origina mi título. En el cristianismo pasa lo mismo. Sin embargo, el hecho de que el cristianismo las use o las deje de usar no justifica la manipulación de las profecías relacionadas con el Mesías. En este caso, el cristianismo carente de una formación en cuanto al Mesías le genera un vacío al momento de defender lo que representa al Mesías. O sea, no se tiene claridad de lo que es el Mesías, no quién es, porque se asume que es Yehoshua, sino qué es lo que representa, cuál es el rol. Y en este caso, vemos nosotros un claro ejemplo en el capítulo 53 de Isaías que vamos a evaluar, y cómo el cristianismo carece de recursos para poder defender que este capítulo aplica a una persona que es ungida para ser el rey de Israel, pero que también tiene un rol, que en este caso es el del Mesías, hijo de José, como siervo sufriente. Así que el capítulo 53 de Isaías no nos deja la menor duda de que es un capítulo netamente mesiánico, y que en la antigüedad Isaías 53 era entendido adecuadamente con referencia al Mashiach. Nótese que el Talmud, en este caso el Babli, en Sanedrín 98b cita claramente Isaías 53 en referencia al Mesías. En el tratado Berajot 5a, Isaías 53 se explica en referencia a una persona y no a un pueblo, que en la clase pasada estuvimos hablando de cómo el judaísmo, para de alguna manera desenfocar o quitar la vista de Yehoshua y su relación con Isaías 53, siendo él el Mesías, para de alguna manera quitar la vista de todo esto, empezó a surgir una enseñanza que Isaías 53 aplicaba a él, el pueblo de Israel, cosa que no es cierta. Por estos mismos libros que aparecen en este tratado del Talmud, o en este libro del Talmud, en los diferentes tratados, en este caso Sanedrín 98b y el tratado de Berajot, donde nos habla de forma muy clara que es una persona.
También en el tratado de Sota 14a, el Rabí Sinlai aplica Isaías 53 a Moshe. O sea, lo aplica a una persona, citando las palabras de Moshe cuando intercede por Israel. Donde dice en Éxodo 32, y si no los perdonas, entonces bórrame. Y así continúa Sinlai diciendo que Moshe se aplica a Isaías 53. Dice, cargará sus iniquidades, porque él aseguró expiación para los que hicieron el becerro de oro. Ahora, si Moshe es una referencia de Isaías 53, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque toda profecía tiene un doble cumplimiento. Así como vemos nosotros a Isaac siendo un tipo de lo que es Yehoshua como el Mesías al morir y resucitar, que Moshe también sea visto como un tipo de Mesías, en este caso en relación a Isaías 53, no habría ningún problema. También en el tratado de Sucá 52a se cita la muerte del Mashiach profetizada en Zacarías 12 con referencia al Mashiach ben Yosef. Y considero que eso es sumamente importante tenerlo claro, que la figura del Mesías o del ungido tiene dos roles. Un rol que es el del Mesías, hijo de José, hablando de José en Egipto que sufre y muere, y uno del Mesías, hijo de David, en relación al rey David que viene a reinar y traer una serie de elementos, entre eso la resurrección de los muertos, que es sumamente importante. Como la figura del Mesías, hijo de David, Yehoshua no la cumplió, por eso es que el judaísmo asume que Yehoshua no es el Mesías. Pero están obviando por completo a la primera figura revelada, que en este caso es el Mesías, hijo de José. Esta figura del Mesías es sumamente importante. Y decía que en Suca 52a se cita la muerte del Mashiach profetizada en Zacarías con referencia al Mashiach ben Yosef. Dejando a un lado lo que el cristianismo diga o no diga, lo que el judaísmo diga o no diga, nosotros debemos siempre buscar la verdad y asumirla. ¿Cuál es la postura del cristianismo y cuál es la postura del judaísmo? Para nosotros no es lo fundamental. Lo fundamental para nosotros es lo que dice la Tanakh, tomando en consideración toda la Torá, todos los profetas, lo que aparece en los salmos, que también hace mención al Mesías, y todo aquello que nos dé la base de lo que representa la figura del Mesías. Eso es lo importante para nosotros. Así que esperar que el cristianismo, que desfiguró por completo, deformó a Yehoshua para transformarlo en Jesús, o el mismo judaísmo, que por obviar lo que es Yehoshua como judío y verlo con los lentes del cristianismo, lo que ambos desde sus perspectivas, obviando la verdad, pudieran llegar a decir, no es lo que determina nuestra verdad o no determina nuestra creencia. La función del Sadik, del justo, como el guía, la imagen verdadera de Israel, es algo sumamente importante, porque el Sadik es lo que vemos nosotros como el Mesías. Entonces, cuando hablamos de la figura del Mashiach, estamos hablando de la figura del justo, del Sadik, y es la imagen que todo Israel debe seguir, así como Israel es la imagen que las naciones deben seguir. Si nosotros comparamos Isaías 49.3 e Isaías 49.6, veremos claramente al Mashiach como el Sadik, que es un guía, que es el que muestra la imagen de lo que realmente es Israel como instrumento del Eterno. En Isaías 49.3 dice, y leo, tú eres mi siervo,
Israel en quien yo mostraré mi gloria. Isaías 49:6 dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te pondré por luz a las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Entonces vemos que en Isaías 49:3 claramente dice que el siervo es Israel. Pero en el verso 6, ¿quién es el siervo? ¿Acaso Israel levanta las tribus de Jacob? ¿Acaso Israel restaura los que quedaron de Israel? No. Claramente el siervo del verso 6 es el Mashiach, que es la luz de las naciones. Pero, ¿acaso no es Israel quien está establecido a hacer luz a las naciones? Sí, es verdad. Pero solamente cuando Israel sea como el siervo, hablando del Mashiach. O sea, cuando Israel actúe, viva y se comporte como el Mashiach, como el siervo, entonces allí cumple su rol de ser luz a las naciones. Cuando Israel no actúa de esa forma, no está cumpliendo con su rol. Esto nos indica la importancia del comportamiento de Israel cumpliendo lo que el Eterno le ha delegado en favor de las naciones. Pero para ello, primero debe evaluar cómo se están mostrando, cómo se están revelando. Entonces, este siervo que es Mashiach, es importante verlo desde cada contexto hebreo que nos muestra la verdad del personaje. Por ejemplo, ¿quién fue el que dijo cuando leemos nosotros en la Biblia, cuando vemos nosotros en la Biblia, Ani Or Haolam, Ani Or Haolam, yo soy la luz del mundo? Testimonio dado del discípulo amado por Yehoshua, Juan. Eso aparece en Juan capítulo 8. Yo soy la luz del mundo. Es decir, que una de las misiones del Mashiach, y aquí es lo importante de entender el rol del Mesías, es que una de las funciones y lo que representa él, hablando de misión, es mostrar cómo Israel debe proceder. O sea, el Mashiach debe ser un ejemplo, un guía, un instructor para Israel en cuanto a su proceder. De hecho, la misma palabra siervo, que en hebreo es Eved, expresa que el siervo no es libre de actuar fuera de los límites puestos por su Señor. Y esto es precisamente lo que el Mashiach mostró. Por lo tanto, hablando del Mashiach, él es la imagen verdadera de Israel. Quiere decir que Israel debe imitar al Mashiach para llegar a ser siervo del Eterno. Entonces lo que leímos en Isaías 49:3 y lo que leemos en Isaías 49:6 están íntimamente conectados, claro que sí. En uno nos está mostrando Israel, que es en el verso 3, pero en el verso 6 nos está mostrando al siervo, al Mashiach. Entonces, Israel debe colocar los ojos en el Mashiach como ejemplo a seguir para que de esta forma se transforme Israel en luz a las naciones. Por esto, cuando leemos nosotros la carta a los romanos en el capítulo 10, vemos nosotros como Pablo expresa Mashiach Tachli HaTorah Le Desaka Lehol Amaamin, que es lo que la gente ha malinterpretado. Cuando en español dice el Mashiach es la finalidad o el propósito absoluto de la Torah para justicia de todo el que permanece fiel a la verdad. Entonces cuando la gente dice, bueno, el fin de la Torah es el Mesías.
No están entendiendo nada de esto. No están entendiendo nada. En otras palabras, el propósito del Eterno expresado en la Torá es que Israel sea como el Mashiach. Y entonces se va a cumplir lo que se dice. Todo tu pueblo son sadiquín, o sea, todos tus pueblos son justos. Con este ejemplo aprendemos que el siervo, hablando del sadik en el libro de Isaías, no siempre se refiere a Israel como se quiere enseñar desde el judaísmo. Y no siempre es porque también está relacionado Isaías al Mashiach. Y eso es algo que no se puede obviar. Este es el concepto del Sadik como guía de Israel que transmitieron los discípulos de Yehoshua. Entonces vemos que las enseñanzas de Yehoshua, cuando las estudiamos e interpretamos desde la perspectiva hebrea, nos damos cuenta de la riqueza que tiene en cuanto a lo profético, en cuanto a la mesianidad de Yehoshua, en cuanto a la redención y sobre todo lo que representa Israel para efectos de todo esto. Por eso, cuando vemos nosotros este concepto de Sadik, del justo, como guía para Israel, vemos nosotros lo siguiente, y cito, ustedes me llaman Rabenu y Adoneinu. O sea, ustedes me están llamando mi maestro, mi señor. Y tienen razón, porque lo soy. Así que si yo soy el Adón y el Raf, hablando del Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Porque les he dado ejemplo. ¿Qué es lo que venimos hablando? Que Yehoshua, siendo el Mashiach, y lo que representa el siervo para efectos de Israel, es que el Mashiach es un ejemplo para que Israel se guíe por el ejemplo del Mashiach. Dice luego, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. En verdad les digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, si un siervo no es mayor que su señor y el siervo es el Mashiach, ¿quién es el Señor? El Eterno, el Padre, que es el que lo envió. Entonces, cuando él dice, ni un enviado es mayor que el que lo envió, Yehoshua mismo dijo, yo soy el enviado, yo fui enviado. ¿Quién lo envió? El Padre. Entonces, si aquí habla de que Yehoshua, como el siervo, como el enviado, no es mayor que el Eterno, nos está mostrando realmente la naturaleza del Eterno, lo que es Él, pero también lo que es Yehoshua como representante del Eterno y como una figura emblemática para efectos de Israel. Dice luego, si saben esto, van a ser gozosos si lo practican. Eso aparece en Juan 13. Esto quiere decir que el justo, como guía, no solo dice, sino que hace lo que dice. No solamente está hablando, sino que también está actuando conforme a lo que está enseñando. ¿Por qué? Porque él tiene que dejar un ejemplo a seguir para todo Israel. Por eso es que Yehoshua también dijo, no es el Talmid, hablando del discípulo, más grande que su Raf, hablando del maestro, ni es el Ebed, hablando del siervo, más grande que su Adón, hablando del Señor. Es suficiente para el Talmid, o sea, para el discípulo, ser como su Raf, o sea, ser como su maestro. Con ser como él es suficiente. Y para el siervo, ser como su Señor es suficiente. Y esto es que el sádic o el justo espera y anhela que todos sean como él. O sea, Yehoshua, cuando nosotros lo estudiamos, debemos estudiarlo siempre conectado con Israel. Entonces, cuando él está enseñando para efectos de Israel, está enseñando
para que Israel despierte, para que tenga una mayor revelación, para que cumpla su propósito, para que camine conforme a su escogencia. Entonces el mensaje de Yehoshua a los judíos es sumamente importante, pero desconocido dentro del cristianismo. Los discípulos de Yehoshua ven el rol del Tzadik no solo como un guía, sino que también ven el rol del Tzadik como el Omed. El Omed es como un mediador, alguien que está parado como que en el medio entre dos, que en este caso sería entre el Eterno como Elohim y los hombres. Es más o menos parecido a lo que es la figura del sumo sacerdote, que es un mediador entre el Eterno y el pueblo. Es parecido también al del profeta, alguien que actúa entre el Eterno y el pueblo. Entonces, este Omed es alguien parado, aludiendo a una escalera entre los cielos y la tierra, como un canal a través del cual la tierra, que es donde están las personas, tocan los cielos, que es lo celestial. Entonces, si esto lo entendemos, vamos a ir comprendiendo muchas cosas que están en la Torá y que a veces no nos damos cuenta cómo están encadenadas o enlazadas con muchas que nosotros vemos dentro de la misma Torá. Los discípulos de Yehoshua ven el rol del Tzadik no solo como un guía, sino como el mediador. Y debemos aclarar que no se trata del concepto mediador que tienen las religiones, donde nadie puede tener acceso al Eterno si no es por medio de un hombre, que es como lo ha vendido la Iglesia Católica. Entonces, para poder obtener algo, entonces de alguna forma es a través de un cura. Y se transforma en el mediador, se transforma en el centro de adoración. Y ahí es donde está el problema. Porque eso no solamente pasa en la Iglesia Católica, eso también pasa dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, donde las autoridades empiezan a verse como un mediador y lo peor aún es que empiezan a rendirle culto a el hombre porque se transforma en el centro de atención. Por eso, el mediador de Israel, que es Yehoshua, no pretende evitar que los hombres se acerquen al Eterno, al menos que sea por medio de él. ¿Qué es lo que dijo Yehoshua? Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Yehoshua no está diciendo vengan a mí. Él está diciendo hay que ir al Padre, pero yo soy el mediador, o sea, yo soy el que los conecto con el Padre. Yo soy el instrumento para que ustedes con el Padre sean uno. ¿Y qué es lo que ha hecho el cristianismo? Ignorando lo que representa el mediador, han hecho de Yehoshua centro de adoración y culto, cuando él lo que es un instrumento del Padre. Entonces, ¿cómo vemos nosotros en la carta a los romanos, que también lo expresa? En la carta a los romanos dice que la gente terminó rindiéndole culto a las criaturas y no al Creador. Y más allá de que Yehoshua es evidente que no es cualquier criatura, porque es alguien que tiene o que porta la esencia del Eterno y posee un alma totalmente diferente a la nuestra, eso no le quita el hecho de que es un ser humano y que como ser humano, como dice la carta a los hebreos, padeció para obedecer completamente a aquel que lo envió, porque él es un enviado. Y aunque es el mediador, el objetivo no es acaparar las miradas ni el servicio hacia su persona, porque él tiene como rol es conectar a las personas con el Eterno. El mediador, que en este caso es Yehoshua, no pretende evitar que las personas se acerquen al Eterno y que sean uno con el Eterno, porque esa fue una de las declaraciones más poderosas de Yehoshua como el Tzadik.
Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Ahora, ¿cómo pueden llegar a ser uno con el Padre y conectarse con el Padre? Ahí actúa el mediador, que es Yehoshua, porque es el instrumento de justificación. Por lo tanto, cuando vemos la figura de este mediador, no tiene como objetivo estar mediando constantemente, sino que gracias a que es un hombre inspirado por el Eterno, puede entonces a través de su enseñanza y estilo de vida ser un medio de ayuda o un instrumento de ayuda al necesitado para que esta persona se pueda adherir al Eterno, y una vez que la persona lo logre, ya no necesita más al mediador y el mediador cumplió con su fin. Tal como hacían los sacerdotes, tal como lo hizo Josué, el cual de hecho también es llamado un mediador. Y lo vemos en Devarim capítulo 1. Entonces, piense por un momento, si Yehoshua es el mediador, cuando todo se restaure, cuando experimentemos la redención final, el mismo Yehoshua se va a sujetar al Padre como siempre lo ha hecho. Porque Él como mediador ya cumplió su rol. Ya el mundo o las personas que han sido justificadas y las personas que se santificaron y son parte del reino y de la redención, ahora son uno con el Eterno. Entonces ya la figura del Mesías cumplió su rol. O sea, en el mundo venidero, en el Olam Jabá, esa figura ya no tiene relevancia. La relevancia la tienes previo y en el tiempo del reino. ¿Ok? En palabras de Yehoshua, cuando él mismo dice, la nafsho kofer larabin, o sea, dar su vida como pago por el rescate, en este caso por Israel. ¿Ok? El concepto de que los justos tienen el poder de expiar, o sea, de pagar o de asumir la deuda por otro, por medio de su muerte o sufrimiento, no es algo nuevo, es algo conocido desde hace muchísimos años. De hecho, en el Talmud, en el Tratado Sota 14a, el Rav Sinlai aplica Isaías 53 a Moshe, como lo dije yo previamente. Cuando el mismo Moshe intercede por Israel diciendo, y si no los perdonas, entonces bórrame. Quiere decir que él intercedió en favor de Israel para que los pecados le fueran perdonados. Eso aparece en Éxodo 32. Y así continúa Rav Sinlai diciendo que en Moshe, la figura de un mediador es vista porque él actúa en favor del pueblo. Y por lo tanto, Isaías 53 también pudiera aplicar a él, y para nosotros eso no es ningún problema. Al contrario, nos daría la base de que allí se está cumpliendo la primera parte de la profecía. Pero como toda profecía tiene un doble cumplimiento, quien la ejecuta plenamente es Yehoshua. Por eso es que cuando vemos nosotros la redención a través de Moisés, la palabra que aparece para efectos de redención no es Geulá. Geulá es una redención plena, completa. Cuando vemos a Moisés actuando como Goel, como redentor, la redención que aparece allí en hebreo es una redención fedut, o sea, una redención incompleta. Esto nos indica que alguien tiene que operar en favor de la redención y hacerlo de manera completa. ¿Quién es? Yehoshua. Pero ¿cómo conocemos a esta figura? A través de Moshe. ¿Por qué? Porque vemos en la misma Torá que Moshe dice, siendo el vocero del Eterno, que el Eterno va a levantar un profeta como él, y que a ese que levanten hay que oírlo, hay que obedecerlo.
Entonces Moshe está hablando de alguien que el Eterno va a levantar. En la obra que vemos nosotros dentro del judaísmo en cuanto al Mesías, son muchos los autores a través de diversas obras que hablan de la figura del Mesías y la importancia y la relevancia que tiene. De hecho, en posteriores clases vamos a estar viendo esto desde la óptica de algunos autores que escribieron exclusivamente en cuanto a la figura de lo que es el Mesías. Por ende, cuando vemos nosotros en Berajot 60, donde se discute sobre ciertas palabras que uno debe decir al entrar a un mikvé es como un lugar donde la gente se purifica. La persona que va a hacerlo dice: mi muerte sea una expiación por todas mis iniquidades. O sea, hablando de que la purificación es un medio por el cual la persona puede alcanzar una nueva condición. Por eso es que la purificación es vista como un nuevo nacimiento. Pero cuando hablamos de los justos intercediendo en favor de otros delante del Eterno, no podemos obviar que en el libro de Macabeos dice que la muerte de los justos fue como un sacrificio expiatorio para la nación de Israel. Y eso es algo interesante porque muchos hablan de que el mismo holocausto es visto como un acto expiatorio. Cuando leemos nosotros en la obra de Enciclopedia Judía, sección Atonement, se cita el ejemplo del segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, donde dice que después del entierro de Saúl y de Jonatán, el Eterno fue movido a misericordia para con la tierra. Entonces, de alguna manera es visto como un acto de expiación. También cita el Talmud en Shabbat 33b que dice: cuando hay justos en la generación, los justos pagan por la generación. Pero cuando no hay justos en una generación, los niños pagan por la generación. Otro punto importante es que la tefilá del Sadik, la tefilá del justo, tiene el poder de expiar, tal como escribió Jacobo Santiago, donde dice que la tefilá eficaz del justo puede lograr mucho. Cuando hablamos de la oración del justo, o cuando hablamos de la oración del Sadik, dice que esa oración logra mucho porque es una oración eficaz, porque viene de un Sadik. Y este concepto está basado en Éxodo 32, donde podemos apreciar que Moshe dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, hablando del becerro de oro. Dice: ahora subiré al Eterno y quizás adquiera capará, o sea, expiación por el pecado de ustedes. Quiere decir que Moshe subió para interceder en favor del pueblo de Israel delante del Eterno. Por eso es que se ve y se enseña que los 13 atributos de misericordia del parte del Eterno se revelaron allí cuando Moshe actuó en favor del pueblo de Israel por lo sucedido con el becerro de oro. También leemos en Sanedrín 97b que se hace mención de los 36 sadiquín, de los 36 justos, quienes permanecen anónimos en cada generación, y que por sus méritos es que el mundo no es destruido. Y esta idea fue tomada por el movimiento hasídico, y es de allí donde el rol del sádic dentro del judaísmo comenzó a ser resaltado más de lo que comúnmente se había imaginado. O sea,
el movimiento hasídico empezó a hablar de la relevancia del Tzadik, y eso trajo como resultado muchas exposiciones o muchas enseñanzas de este personaje tan importante como lo es el Tzadik. De hecho, dentro del hasidismo, el Tzadik es el título que recibe el guía de lo hasídico. Pero en realidad va más allá de ser solo un guía. Dentro de las distintas ramificaciones del hasidismo, el Tzadik o el justo se manifiesta en varios roles, aunque siempre resalta en uno más que en otro. Por ejemplo, en algunos resalta más como guía, cuando hablamos nosotros del caso de Chabad, que es un movimiento hasídico, para otros más como intercesor, como Moshe en la oración, para otros más como maestro. Pero por ejemplo, para el movimiento de Breslau, el Tzadik o el justo, en este caso, hablando del rabino Nachman de Breslau, es tal como lo escribe Arthur Green en su libro, donde dice: el Tzadik se describe más prominentemente como redentor, y particularmente como redentor de la carga del pecado. O sea, la idea de que un tzadik puede ser la ayuda para sus discípulos en expiar sus pecados no es algo completamente nuevo con el rabino Nachman. O sea, es parte de la función intercesora de un justo y de todo lo que representa para efectos del pueblo de Israel. Por ejemplo, en otras escuelas como la del Baal Shem Tov, estaba habitado a traer en Tikkun Neshamot, o en la rectificación de las almas, o la corrección de las almas de aquellos quienes ya habían muerto, y que por sus pecados no estaban entonces en un nivel espiritual elevado. Quiere decir que ellos veían que estos rabinos de gran preeminencia podían ayudar a otros a elevarse espiritualmente, y en el momento de fallar, de hacer algo muy grave, podían actuar en su favor. Y este aspecto del rol del tzadik, del justo, deja atrás a todos los otros aspectos. Miren que Nachman, el rabino Nachman de Breslau, se reveló como tzadik, como un justo. O sea, como uno que puede actuar y salvar a sus seguidores del daño que trae como consecuencia de los pecados de ellos. O sea, el énfasis de Nachman era que el tikkun, la corrección, la rectificación o la reparación no debe sorprendernos, que es parte del ideal hasídico, para que nosotros podamos alcanzar el nivel de Debekut, que es conectarnos, ligarnos o unirnos a Hashem. Ahora, el énfasis de Nachman de Breslau no es el mismo que hizo Yehoshua cuando enseñó a través de la oración que oraran al Padre a través de él, que el Padre y él son uno, que nadie puede llegar al Padre si no es por él, que todo lo que pidan al Padre en su nombre. ¿Qué es lo que enseñó Nachman? Nachman enseñó que la corrección, la rectificación es sumamente importante y que debe ser el ideal del judaísmo. Y que ese ideal de judaísmo es con el propósito de Debekut. ¿Y qué es Debekut? Conectarse, ligarse, unirse a Hashem para ser uno con Hashem. Entonces, estos escritos del rabín Nachman o del Baal Shem Tov o de otros, como el caso de Scholem, que ha acentuado mucho más el ideal de Debekut, de unión con el Eterno. Y de esta forma, dentro de este movimiento, la idea del tikkun, para alcanzar ese nivel de conexión y de unificación con el Eterno, es una de las metas
De hecho, Isaac Luria, un gran cabalista, también enseñaba sobre esto. Por eso, una de las enseñanzas que ellos transmiten es el hecho de que el alma, si está limpia, puede alcanzar ese nivel de conexión con el Eterno y ser uno con el Eterno. O sea, ellos enseñan que solo aquel que corrige su alma, y estamos hablando del trabajo de las cualidades, de las virtudes, de los defectos, de todo lo que es el ser humano, en cuanto a rectificación y corrección, si esa alma está limpia, alcanza ese nivel de unión con el Eterno. Si no está limpia, entonces el hombre está como que prisionero de su propia oscuridad, de la oscuridad interna de su alma. ¿Cuál es esa oscuridad interna? Cualidades negativas que se han elevado. Una persona que expresa o es dominada por la ira, el rencor, los celos, la envidia. Entonces, para ello es importante el hecho de que cada persona trabaje en función de la rectificación para alcanzar el nivel de Debekut o el nivel de unidad con el Eterno. Pero esa es una enseñanza básica de Yehoshua. O sea, estos rabinos del judaísmo no están diciendo algo diferente a lo que Yehoshua dijo, y lo dijo primero que ellos. Por eso es que si el judaísmo viera a Yehoshua como lo que es, como judío y un gran maestro, de sus enseñanzas pudieran extraer grandes principios. Pero hasta que no se quiten los lentes que les vendió la Iglesia Católica para ver a Yehoshua como el Jesús cristiano, va a ser difícil que puedan ver todo esto. Así que el sádico, el justo, debe ser alguien que pueda ayudar en el esfuerzo de la rectificación, de la corrección, que es el tikkun, para que las personas puedan alcanzar el nivel de Debekut o de unidad con el Eterno. Este tikkun es sumamente importante porque es la forma como cada persona puede ir reparando lo que en su alma está desbalanceado, está desproporcionado. Y el pecado y la transgresión tiene un efecto espiritual muy fuerte. Por eso es que es sumamente importante la reparación completa de todo lo que es el alma del hombre. El rabino Moshe Chaim Luzzatto, conocido como el Ranjal, en una obra sumamente importante que me gusta mucho cuando la leí, que se llama Derech Hashem, y que estas obras como Derech Hashem, Mesilá Yesharim, Orjok Sadikim, Pele Yoel, son obras que la persona debe estar leyendo constantemente porque nos otorgan grandes herramientas. Y en este libro de Derech Hashem, él comenta lo siguiente, y cito: el sufrimiento y el dolor son impuestos sobre un sádic. Miren lo que él dice. El sufrimiento y el dolor son impuestos sobre un sádic como expiación por toda su generación. Ahora, cuando el sacerdote en los días de Yehoshua iban a entregarlo, en este caso iban a entregar a Yehoshua, ¿acaso el sumo sacerdote no dijo: es mejor que uno muera por todos nosotros? O sea, el sumo sacerdote de alguna forma estaba viendo a Yehoshua en ese momento como un sádic que podría traer expiación para toda su generación. No solo eso, sino que en la celebración de expiación, cuando se sacrificaba el primer animal, del cual la sangre era colocada en las puntas del altar donde estaban los cuernos, el sumo sacerdote también tenía que declarar delante del pueblo, y era el día en que revelaba el nombre del Eterno para expiar al pueblo, y dice claramente que rociaba la sangre de ese animal sobre los presentes para que la expiación los alcanzara y de esta forma perdonar
sus pecados y transgresiones. Qué interesante que en el tiempo de la muerte de Yehoshua, el pueblo que estaba allí vio a Yehoshua como un sádic que iba a cargar todo el sufrimiento, que iba a cargar todo el dolor, todo el pecado de esa generación. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? Que la sangre de él sea sobre nosotros. Cuando vemos esta declaración, personas carentes de una formación académica y sobre todo carentes de un conocimiento de lo que es la cultura hebrea y dentro de ella lo que es la legislación, lo que son los mandamientos y todo esto que venimos hablando, ¿qué dijeron? Los judíos al decir que la sangre del Mesías sea sobre ellos es una maldición. Ellos le están dando un sentido que es totalmente opuesto a lo que es el objetivo de ellos, entendiendo la misión del sádic, que el sufrimiento y el dolor son impuestos sobre él como expiación. Y miren lo que dice este libro Derech Hashem. Este libro Derech Hashem dice que este sádic debe aceptar, el sádic debe aceptar este sufrimiento con amor por el beneficio de su generación. No dice que Yehoshua cuando fue a morir y dar la vida, dice que guardó silencio. Dice que guardó silencio. Por eso él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Por qué la dio? Porque el sádic acepta el sufrimiento con amor. Así como él acepta el sufrimiento impuesto sobre él en razón de él mismo. Dice el libro Derech Hashem. Haciendo esto, el sádic beneficia a su generación, siendo expiación por ella. No en vano Yehoshua, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de esta manera el sádic al mismo tiempo es elevado a un nivel más alto. ¿Y acaso las palabras de Yehoshua no fueron, Padre, devuélveme la gloria que yo tenía al principio? O sea, lo que estamos leyendo en Derech Hashem, cuando nosotros leemos los evangelios y lo dicho por Yehoshua, Derech Hashem es siglos después de Yehoshua. O sea, ya nosotros sabíamos todo esto por los evangelios. Por ello, haciendo esto, el sádic beneficia a su generación, siendo expiación por ella. Y de esta manera, el sádic alcanza un nivel elevado. En adición, hay un especial y más alto tipo de sufrimiento que viene a un sádic, que es aún más grande y más perfecto que el mencionado anteriormente. Y este sufrimiento viene para proveer la ayuda necesaria para traer la cadena de eventos que llevan a la última perfección del ser humano. ¿Y eso no fue lo que estableció Yehoshua? Sus enseñanzas no eran en función de la kedushá, de la santidad, para que el ser humano alcance ese nivel de perfección elevada con el objetivo de que sea parte del reino y del mundo venidero. Y entonces estamos viendo a Yehoshua enseñando cosas que son poderosas desde una perspectiva hebrea, desde lo que representa es todo esto para efectos del judaísmo. Pero el problema es que el cristianismo carece de todo esto, porque por lo menos el judaísmo, al leer de los rabinos y leer la Torá, tiene un conocimiento de esto que el cristiano no posee. Y lo peor del caso es que el cristianismo, desvirtuando, alterando, deformando las enseñanzas de Yehoshua, están haciendo que esta enseñanza no sea coherente con lo que está plasmado y que debe ser el cumplimiento de las palabras del sádic. O sea, si el cristianismo se diera la tarea de estudiar desde la perspectiva hebrea y empezar a tirar los puentes entre las enseñanzas de Yehoshua con las enseñanzas que desde tiempos antiguos se vienen transmitiendo desde Israel, van a encontrar no solamente una gran riqueza, sino un legado espiritual profundo.
Estas ideas, a través de estas enseñanzas de estos rabinos que surgieron hace 3, 4 siglos dentro del judaísmo, parecieran nuevas por tener 3 o 4 siglos. Pero cuando empezamos a estudiar los evangelios, más allá de ciertos errores o defectos que puedan tener por ser versiones, sin embargo hay mucha riqueza en ellos. Todas estas enseñanzas de estos grandes rabinos de hace 3 o 4 siglos aparecen en los evangelios de hace 2000 años. O sea, nuestro Mesías Yehoshua realizó un rol único de sádic, de justo, más allá de cualquiera que haya realizado a lo largo de la historia del pueblo de Israel. O sea, no hay un Abraham, no hay un Moisés, no hay un David, no hay nadie que se compare a lo hecho por Yehoshua. Como un acto único, como un acto de un sádic, de un justo. De modo que la diferencia del rol de Yehoshua como el sádic de Israel en comparación con los demás justos a lo largo de la historia es que aunque hay muchos justos, los discípulos de Yehoshua han enseñado, según las escrituras, que hay un sádic por excelencia y que ese sádic no solamente es mayor que todos los sadiquín, que todos los justos, sino que él mismo es el rey de Israel, es el Mashiach, pero aún más, es un Cohen Hagadol, o sea, es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no es descendiente de Aarón. Y vemos lo que revela el Salmo 110 en cuanto a esto. Y para agregar más a esta labor tan importante, y que vemos también en la carta a los hebreos, es que el sádic dio su vida, dio su sangre como pago del rescate, como ofrenda expiatoria. Y esta enseñanza, como ya se dijo, fue expresada por los profetas, principalmente por Isaías. Cuando Isaías dijo: pero quiso el Eterno quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Si pone su vida como ofrenda de culpa, dice, verá descendencia, prolongará días y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. Y exactamente así lo hizo Yehoshua. Se sometió y puso su vida como ofrenda. Pero mire lo que dice el profeta, verá descendencia. ¿Qué descendencia es esta? Todos los que vienen a través de la simiente de Yehoshua como Mesías, que estaba profetizada en Abraham, cuando le habló de las simientes, y que Pablo, en cuanto a la redención, dice de forma muy clara, no de simientes como de muchas, sino de una, que es Yehoshua. Así que el texto de Isaías 53 nos deja ver que los pecados le serían impuestos al sádic, quien a través de el sufrimiento purifica a Israel y lo protege al recibir lo divino. Ya a esto se refirió Yehoshua cuando dijo: el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino vino para servir y dar. Vino para servir y dar su vida, dar su alma, como Kofer la Rabín, como pago del rescate por la comunidad de Israel. Eso lo dijo Yehoshua. Y existen lecturas donde de manera similar otros cargan y llevan la iniquidad también. Como vemos nosotros en Éxodo 28. Dice en hebreo Naasá, o sea, significa llevará a Aarón, porque es un mediador, la iniquidad de los sacrificios sagrados. Ezequiel 14 también habla, Nasú, llevarán su iniquidad, la iniquidad
del que consultare será la iniquidad del profeta. En Lamentaciones también habla en el capítulo 5. Nuestros padres pecaron. Nuestros padres pecaron y ya no están más. Y nosotros, salvanú, nosotros cargamos sus iniquidades. Entonces, hay tres referencias de lo que representa esto. Pero a diferencia de los demás que hemos estudiado y que aparecen plasmados a lo largo de toda la Tanakh, a lo largo de la Tanakh, a diferencia de todo ello, el Sádic o el justo, hablando de Yehoshua, no solo carga y lleva, no solamente que está cargando y está llevando, sino que también da su alma. Porque el sumo sacerdote, hablando de Aarón, en el caso de Moisés, en el caso del profeta, ellos cargaron y llevaron el pecado, sí, pero ellos no dieron su vida. Ellos no dieron su nefesh. Como dijo el profeta, derramó su alma hasta la muerte. O sea, Yehoshua también dio su alma, como claramente dice el profeta Daniel en el capítulo 9, que el Mashiach o el Mesías moraría, pues está escrito que el Mashiach moriría y al morir daría su alma. ¿Por qué? Porque en Levíticos 17 se enseña sobre esto. Y la Tanakh lo enseña. Miren lo que dice Levíticos 17. Porque el alma de la carne, la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he mandado poner sobre el altar para expiar vuestras almas. Pues la sangre expiará su vida. Eso lo dice Levíticos 17. Es lo mismo que el profeta Daniel está mencionando. Pero cuando nosotros leemos lo que llama el Nuevo Testamento, dice de forma muy clara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En la Tanakh aparece. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay de remisión de pecados. Cuando Yehoshua muere y da su vida, ¿qué es lo que trajo? Remisión de pecados. Trajo remisión de pecados. Porque de esta forma es que puede actuar en favor. Es que puede actuar en favor de todos aquellos que están en una condición que es vista como muerte. Que es vista como muerte. ¿Por qué? Porque todo aquel que camina violentando la Torá y camina pisoteando la Torá va a ser juzgado y en él no se va a hallar vida porque atentó contra aquello que lo santifica, que es la Torá. Y si no tiene la Torá, que es la que convierte al alma, no tiene la Torá, que es la que lo santifica, no tiene la Torá, que es lumbrera a sus pies, ¿cómo camina una persona así agradando al Eterno? Jamás. Para culminar la clase, quisiera mencionar 9 razones. Pueden existir muchas más, pero 9 razones por las que Isaías 53 se refiere al Mesías, a una persona y no al pueblo judío. 9 razones. La primera, hay una clara distinción. Hay una clara distinción entre pronombres. Isaías el profeta, un judío, al hablar de sí mismo y de su nación Israel, usa los pronombres nosotros y nuestro. Él describe al siervo como alguien distinto a él mismo, hablando del profeta, y a su pueblo usando los pronombres él y su. Dado que los interlocutores son claramente el pueblo de Isaías y de Israel, nosotros, entonces el siervo a quien ellos describen, que aparece como él, debe ser alguien que es otro diferente al pueblo. O sea que es alguien que representa al pueblo,
pero no es el pueblo. O sea, ambos, hablando del Tzadik y hablando de Israel, no pueden ser lo mismo que aparece en Isaías 53. Luego vemos en el verso 8 que Isaías declara que el siervo fue muerto por las transgresiones de mi pueblo. La pregunta es, ¿quiénes son mi pueblo acá que menciona Isaías? No los gentiles, por su condición de muerte, sino el pueblo de Isaías, el pueblo hebreo. Si el siervo murió por Israel, el siervo no puede ser también Israel, porque tiene que ser uno que muere por el otro, y en este caso es el siervo que muere por Israel. Por lo tanto, el siervo es distinto del pueblo judío. Lo tercero, el pasaje afirma repetidamente la inocencia del siervo. Los versos 4, 6 dicen que su sufrimiento no sería por su propio pecado, sino por el pecado de otros. Ninguno de los profetas, incluyendo a Isaías, caracterizó alguna vez a Israel o a ninguna otra nación como perfectos o como inocentes, como santos plenamente. Y eso lo vemos en Isaías capítulo 1 y lo vemos en Isaías capítulo 64. Ya que Isaías afirma que la inocencia del siervo, mientras que al mismo tiempo afirma la culpa de Israel. Entonces, si él está diciendo la inocencia del siervo y menciona la culpa de Israel, Israel no puede ser el siervo. Porque el siervo va a actuar en favor de Israel y por la culpa de Israel. El siervo, en el punto 4, el siervo quiere ser un sufriente voluntario y sin resistencia. Voluntario y sin resistencia. Acepta voluntariamente su sufrimiento ofreciéndose a sí mismo. Por eso hablamos que no hay resistencia. Por ser sacrificio por la culpa y derramándose hasta la muerte. Sus sufrimientos son voluntarios. Repito, sin resistencia. Sus sufrimientos son silentes. Israel ha sufrido ciertamente, pero no voluntariamente, o intencionalmente, o silenciosamente. Los sufrimientos del siervo son de una naturaleza diferente a los sufrimientos del pueblo de Israel. Y eso es más que evidente. Punto 5. En los versos 8, 9, 10 y 12, el siervo muere una muerte sustitutoria en favor de otros. Por eso vemos que la muerte de Yehoshua se habla de una muerte propiciatoria, por la importancia que tiene, porque es propicia para todos aquellos que estando en una condición de muerte, ahora a través de Yehoshua pueden cambiar de condición espiritual. Esta persona que muere, que es el siervo, es cortado de la tierra de los vivientes, colocado en una tumba y sacrificado por la culpa de otros. Sin embargo, la Biblia declara que la nación de Israel nunca ha sido ni podrá ser muerta. Jeremías 31. Entonces Isaías 53 no puede aplicar a Israel porque los mismos profetas dicen que no. Punto 6. El siervo es descrito como una persona individual, no como una identidad corporativa. El siervo es descrito como una persona individual, no como una identidad corporativa. Las cosas que el siervo hace se pueden hacer solamente como individuo, no en forma corporativa, no como un colectivo. Punto 7. Los sufrimientos y muerte del siervo traen rectitud, traen sanación o curación a los que lo aceptan. Si es verdad, no podemos negar que Israel ha sufrido, el sufrimiento del pueblo de Israel nunca ha traído ni rectitud, ni corrección, ni sanidad a los gentiles. De hecho, más bien ha traído juicio contra los gentiles por el acto de antisemitismo al realizar esta gran iniquidad. Nuestro sufrimiento, hablando como pueblo de Israel, nunca trajo sanidad a los antisemitas culpables de todas estas cosas.
nuestro pueblo ha sufrido a manos de los gentiles, pero nunca en beneficios de los gentiles. E incluso en nombre de Cristo, la Iglesia católica tradicional ha matado, ha torturado y ha hecho una serie de atrocidades a lo largo de la historia en contra del pueblo de Israel. Punto 9. El Talmud y otros escritos rabínicos tempranos se refieren siempre a este pasaje de Isaías 53 como hablando del Mesías. Todos los rabinos de la antigüedad entendieron en este pasaje al personaje conocido como el Mashiach. Rashi, un gran comentarista de la Torá que vivió cerca del año 1050 en Francia, fue el primero en interpretar así a Isaías 53 como referente a la nación de Israel sufriendo por los gentiles. Y este punto de vista no se hizo dominante dentro del pueblo hebreo o dentro de la mentalidad hebrea, sino hasta tiempos relativamente recientes, o sea, luego del año 1800, o sea, pasaron aproximadamente más de 700 años para que otro, como Rashi, viniera a decir que Isaías 53 tenía relación con Israel, cuando todos dicen que es lo contrario, que es una persona. Y por último, el punto 9, y deben existir muchas más, estas son las que yo encontré, pero hay muchas más. Otros pasajes en el libro de Isaías que tratan del siervo de Elohim se refieren a un individuo, no a la nación de Israel. Y eso lo podemos ver en Isaías 42, Isaías 49 y especialmente Isaías 49, 6. Por lo tanto, cuán importante es conocer todo esto desde la perspectiva hebrea para entender realmente el rol del Mesías, del ungido para efectos de Israel y todas sus enseñanzas, lo que nos aporta a nuestra vida. Y cuando leemos de otros autores judíos y la importancia de sus enseñanzas, nos damos cuenta que previamente ya Yehoshua venía enseñando eso, que ya Yehoshua venía transmitiendo todo esto, y que las enseñanzas de Yehoshua van en orden con lo que es su oficio. O sea, todo lo que él hizo, lo hizo en perfecta obediencia al Padre, cumpliendo con su rol como el Sadi, como el justo, como el Mashiach ben Yosef. Quiere decir que si no entendemos a la figura del Mashiach ben Yosef, no entendemos la figura del Sadi en los evangelios, no vamos a entender las enseñanzas de Yehoshua y se van a seguir distorsionando y deformando como se ha hecho a lo largo de la historia del cristianismo. Y más cuando separan a Yehoshua de su esencia judía, de la cultura hebrea, del pueblo de Israel y lo que es su rol como Mesías. Por lo tanto, hay que seguir estudiando todo esto porque es sumamente importante para tener una mayor comprensión de las enseñanzas de Yehoshua como el Mesías. Y eso es sumamente importante entenderlo porque la gente a veces los ha unido tanto que se pierde de vista lo que es el rol del Mesías. Si el Eterno lo permite, la próxima clase vamos a estar entonces estudiando este tema y vamos a hablar un poco del proceso de transición de lo que es el Mesías a lo que se transformó posteriormente como Cristo y lo que representa el enfoque judío en medio de todo esto. Así que vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aprendiendo y que esto nos ayude a tener una panorámica mucho más profunda, mucho más amplia del rol de Yehoshua, de todo lo que representa y sobre todo el oficio como Mashiach, porque cuando venga, vendrá como ese ungido a reinar, establecer ese reino por 1000 años, que es igual a un día profético, para que posteriormente todos seamos parte del mundo venidero.